Señor, estamos aquí para aprender más de tu palabra. Señor, tu palabra es vida y en esta noche queremos que tú nos santifica por en tu verdad, Señor. En tu palabra queremos ser santificados porque no hay otro modo, Padre. Tu palabra que fue vida, que fue Cristo Jesús mismo, que dio su vida, Señor, por cada uno de nosotros que estamos aquí. Bendice cada un hermano que está aquí. Y en este momento también que tu Santo Espíritu pueda tomar posición completamente de mí, así que todo lo que yo hablo pueda ser directamente dirigido por ti. Guíanos, Señor, danos el alimento que necesitamos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo le fue con el tema de ayer? Muy bien, hemos aprendido. Ok. La idea es que aprendemos. Y recuerdo venir con un plachi, una hojita, con una lápiz para anotar. Y mañana tú no puedes dejar sin venir con algo para anotar, porque mañana será un tema de mucha información. Ok, ¿qué vamos a estudiar esta noche? ¿Por qué unos sí y otros no? El título es extraño, ¿no? ¿Por qué algunos sí y algunos no? ¿Te has preguntado eso un día? ¿Por qué otros sí recibe y yo no? ¿Por qué otros sí pueden hacer cosas que yo no puedo hacer? ¿Cuál es la razón? Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar. Si uno recuerda, acabamos tratando el trimestre que pasó, mucho sobre Pablo, ¿no es verdad? Su viaje, lo que él hizo, fue encadenado, fue prisionero, como él predicó ahí en el tribunal y todo eso. Pero hemos visto que donde quiera que Pablo, casi donde quiera que él fue, hubo conversiones. También hubo milagros. También algunas partes de la gente no convirtieron, pero aceptaron que la palabra era verdad. Así, muchos milagros y muchas cosas acompañaba el apóstol Pablo. Y también sabemos de Elías, Eliseo, y todos esos profetas que ha orado para el agua no se caiga. Y después oró y el agua empezó a caer otra vez. Cosas grandes. Y hoy en día uno pregunta, pero ¿por qué estas cosas no pasan conmigo? ¿Por qué no estoy viendo esa misma cosa en la iglesia de Dios hoy? ¿Qué está pasando? ¿Dios ha cambiado? ¿O Dios no es el mismo Dios? ¿O Dios no tiene el poder que tenía antes? ¿Qué está pasando? ¿Es Dios o soy yo? ¿O es la iglesia? Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Cuál es la promesa de Jesús? Vamos a ver cuál es la promesa de Jesús a todos los discípulos, seguidores de Cristo Jesús. ¿Cuál fue la promesa que Jesús nos ha dado en Mateo 28, versículos 18 hasta 19? Vamos a ver lo que dice aquí. Dice, y les habló diciendo que toda potestades me has dado en el cielo y en la tierra. Sigue diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, Jesús ha dado un mandato a sus discípulos para que ellos puedan ir y hacer discípulos y bautizando la gente, enseñándolo, bautizándolo en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre de la deidad. Ok, vamos a ver algo más que Marco ha hablado que Mateo no ha escrito. Vamos a ver lo que Mateo, vamos a ver lo que dice aquí. Vamos a empezar el versículo 18 de Marcos 16. Dice, tomarán a las manos serpientes
y si bebieran cosas mortíferas, no se le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y, ¿qué pasa? Y sanarán. Y después que lo habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, o sea, de su Padre. Y ellos saliendo, predicando a todas partes, ayudándolos el Señor y conforme a la palabra con las señales que la siguieran. Amén. Recordamos que Pablo también, cuando era en el barco, y el barco también, ellos tuvo que andar hasta la costa, a Malta, ¿no? ¿No? Y cuando él llega ahí, cogió un pedazo de palo. ¿Y qué pasó con Pablo? Mordió, pero ellos esperaban que Pablo muriera. ¿Pero murió? No. Y ellos dicen, bueno, él es un Dios. Y empieza a adorarlo. Entonces, señales acompañó también a Pablo. ¿No es verdad? No solamente predicaba, pero también los señales acompañaba a Pablo. También recordamos que Pablo pasó y ellos llevaron ¿cómo se llama? El lienzo. Sí, un pañuelo de Pablo, y también con el pañuelo la gente, ¿qué pasó con la gente? Sanaba. O sea, había señales que acompañaban a los discípulos. Entonces, preguntamos hoy, ¿por qué ellos sí y nosotros no? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver lo que dice aquí. Y dice, sí, Jesús no mandó sus seguidores con mando sin darnos su poder para hacer la obra y cumplir con el mandato. Jesús no dio de su poder para que podamos hacer la obra completa. Jesús nos dio de su poder para que podamos hacer la obra completo. Pero la pregunta es, ¿creemos en la palabra de Dios? ¿Ah? ¿Creemos en la Biblia, que es la palabra de Dios? ¿Creemos también en los libros del Espíritu de Profecía que Dios nos ha dado como regalo? Por eso hoy, lo que Dios está diciendo, que tenemos que creer en sus promesas, porque sus promesas son verdaderos. Dios no mienta, no puede mentir, sus promesas son sí y amén. O sea, si Dios dice que hay señales que va a acompañar a sus discípulos, entonces ¿va a haber señales? ¿O debe haber señales? ¿Y por qué ellos sí y nosotros no? ¿Cuál es la diferencia? O sea, siempre con el mandato, Jesús nos ha dado su poder para llevar a cabo ese mismo mandato. Dios nos va a mandarlos como en medio de los lobos, ¿ah? Sin protección, sin el poder. No, Dios ha prometido y Dios cumple con su promesa. Ok, ahora vamos a ver qué es lo que dice el comentario bíblico sobre ese asunto. Y dice sí, vamos a verlo. Y dice, pero algunos dudaban. Mira dónde está el punto. Algunos hacen qué cosa? Dudaban. Siempre será así. O sea, siempre va a haber gente que dudan en la palabra de Dios. A algunos les es difícil ejercer fe y se une con los que dudan. Los tales pierden mucho por su incredulidad. Si controlan sus sentimientos y no permitieran que la duda proyectará una sombra sobre su mente y la mente de otros, cuanto más felices y más útiles serán. Cierran la puerta a muchas bendiciones de las cuales podrían disfrutar, y si se negarán a colocarse junto con los que dudan y por el contrario hablarían de esperanza y valor. O sea, una de las razones en esta noche
que no recibimos la promesa de Dios, ¿es para qué motivo? Para la duda. Y el enemigo es un maestro de sembrar duda. Y siempre él trata de quitarnos de las promesas de Dios, para que nosotros dudamos, para que nosotros no tenemos el poder de llevar a cabo su obra en esos últimos tiempos. Necesitamos fe para ejercer la obra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Siguiente punto, comentario bíblico 7a, comentario de Ellen G. de White. Dice así: ¿qué amigo tenemos en el tribunal? Cristo habló a sus discípulos después de su resurrección y les dijo: toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra. Estas palabras fueron dichas a todo, ¿a cuánta persona? A todos los que les reciba como seguridad viviente. O sea, esas palabras, esas promesas, no fueron para los discípulos en aquel tiempo solamente, sino para ¿cuántos? Todos que creen en esa promesa. O sea, hoy tenemos que decir, ellos también y nosotros también. Pero cuando decimos porque ellos sí y nosotros no, pues porque falta algo en nuestra fe. Dudamos, no creemos en la promesa ya hecha para nosotros. ¿Qué amigo tenemos? ¿Qué es quién? Cristo Jesús, que ha dicho: toda potestad me has dado en el cielo y ¿dónde más? En la tierra. Punto número 3. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerda, la deidad completa. Los tres santos dignitarios del cielo han declarado que darán poder al hombre para que venzan a las potestades de las tinieblas. Se prometen todos los recursos del cielo a los que, mediante votos bautismales, han hecho un pacto con Dios. ¿Cuántos de nosotros somos bautizados aquí? Yo creo que todo, ¿no? Casi todo. ¿Ah? Sí, casi todos somos bautizados. O sea, en el voto bautismales, cuando tú has bautizado por medio de inmersión, por medio de fe, entonces todos los recursos del cielo, ¿qué pasa con todos los recursos del cielo? Son a nuestro favor, son para nosotros. ¿Para qué motivo? Para llevar a cabo el mandato que Jesús nos dio. Id a todo el mundo a predicar y bautizándolo en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. O sea, junto con el mandato recibimos ¿qué cosa? Poder para llevar a cabo ¿qué cosa? El mismo mandato. O sea, Dios no nos ha mandado con un mandato solitos. No, Él nos dio poder para hacer esa obra. Y por eso tenemos que ser gente cargado de ¿qué? Poder. No tenemos que ser cualquier persona con dudas, caminando con la cabeza abajo todo el tiempo. No, con nuestra cara en el alto, para que la gente pueda ver, mira, esos son personas de ¿qué? De fe. Y ellos creen en un Dios y rogan a ese Dios, y el Dios, ¿tú recuerdas el rey cuando llega y ve a Daniel en el pozo? ¿Y qué preguntó el rey a Daniel? ¿Tu Dios te puede salvar? ¿Y qué fue? ¿Qué fue el contexto de Daniel? Aquí estoy. Claro que mi Dios me puede salvar, con voz alta, durmiendo ahí, los leones ahí, pasando mano en su pelo. Aquí estoy. Y el rey dice, bueno, sácalo inmediatamente y echa a los otros que ha hecho esa trampa de Daniel y tíralo al foso. No solamente ellos, y tanto con su familia. O sea, el Dios de Daniel una vez más lo libró. O sea, ese Dios estamos sirviendo, mis hermanos. No un Dios pequeño, no un Dios de palo, o una estatua, sino un Dios grande. El Dios que da a todas las personas aquí el aliento todos los días
de vida. Ese Dios servimos. Y ese Dios nos dio poder. Ok. Bueno, ¿qué dice aquí? ¿Cuál es el problema entonces? Que tenemos un ministerio sin el poder de Dios hoy en día. Cuando Pablo, la llamada de Dios, cuando Pablo aceptó la llamada de Dios, él predicaba con el poder del Espíritu Santo y había muchas conversiones y también señales que lo acompañaban. Así también Pedro, como hemos hablado, Elías y los demás profetas predicaba con poder. Tú recordabas cuando el hombre dijo diciendo, pero mira, viene un trupa, viene una armada. ¿Y qué hizo? Elías, ¿no? Cada vez yo se cambia ese nombre, ¿sabes? Ajá. Más. Ajá. O sea, cuando abrió su ojo, él visto los ángeles y visto los caballos y esos y el garajos de fuego. Y dice, bueno, ¿es ese Dios que sirve Eliseo? Testimonio tras de testimonio, poder que acompaña los que sirven a Dios. Tú tienes que creer hoy en esta noche, hermano y hermanas, que servimos un Dios de poder. Y más es Él que está con nosotros que los que está en contra de nosotros. Entonces camina con tu cara en el área, en el área. En el aire. Así mismo. Dios es Él. Ahora una cosa así. Mira esa cosa. Dios es el que decide qué es lo que tiene que suceder en nuestras vidas y a través de nuestra vida. Pues es Dios que dirige los asuntos, no somos nosotros. Porque hay gente también que dice, bueno, Dios es todopoderoso y viene aquí y te dice que tú tienes que ser sanado. Y Él pretende de coger culebras con mano, ir en el Santana para levantar los muertos. No es esa cosa. Es Dios que decide qué va a suceder. No somos locos tampoco. No tenemos que ser locos. Tenemos que ser dirigidos por el Santo Espíritu. Ese es el camino. No andamos como quiere pa' loco y queremos que hacer la cosa como nosotros queremos y pensamos que en esa forma el poder de Dios tiene que actuar. De ninguna manera. Todo actúa y tiene que hacer conforme la santa voluntad de Dios. O sea, Dios dirige todo. Dios decide, por ejemplo, si hay que hacer un milagro o no. ¿Tú recuerdas a Lázaro, amigo de Jesús? Jesús lloraba. Pero sin embargo, Jesús tenía que ir. Y Jesús regresó cuando Lázaro murió. En el cuarto día, ¿no es verdad? Porque Jesús era el tercer día y Lázaro el cuarto día. Y entonces Lázaro fue resucitado del muerte. O sea, los amigos de Jesús también mueren. Los amigos de Jesús también pueden morir con un infarto o cualquier otra cosa. No todas las personas van a recibir un milagro. Por eso tú tienes que saber que todo lo que tú haces debe ser dirigido simplemente por Dios. Como Jesús ha orado, Padre, no mi voluntad, sino tu voluntad. Ok, recuerda eso siempre. Por eso la pregunta es, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué nuestros antepasados sí y nosotros no? Vamos a ver lo que dice el testimonio para la iglesia, tomo 8, página 255 en inglés. Y dice, tenemos una Biblia llena de verdad más preciosa. Contiene el alfa y el omega del conocimiento. Las escrituras inspiradas por Dios son provechosas para la doctrina, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, completamente equipado para todas las buenas obras. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toma la Biblia como tu libro de estudio.
todos pueden hacer ¿qué cosa? Entender sus instrucciones. O sea, tú no tienes que ser un teólogo, ni un pastor, ni un persona que tiene años en la fe. Si el Espíritu Santo te dirige, Él te guía en cuanto a verdad. Toda la verdad. O sea, guiado por Dios, tú puedes ser guiado en el camino correcto. ¿Cuál Biblia tenía Adán? No tenía. ¿Cuál Biblia tenía Moisés? No tenía. De hecho, de paso, fue Moisés que escribió ¿cuál libro? Génesis. ¿Inspirado por quién? ¿Moisés estaba ahí? ¿Ah? Moisés no estaba. Pero sin embargo, él relató la historia así. Inspirado por el Espíritu Santo. O sea, vamos a seguir. Hago un llamado a nuestros ministros, médicos, a todos los miembros de la iglesia, para que estudien las lecciones que Cristo les dio a su discípulo justo antes de su ascensión. Y eso vamos a hacer esta noche. Vamos a estudiar qué pasó para contestar la pregunta por qué ellos y nosotros no. Tenemos que ver qué pasó con los discípulos antes de la ascensión de Jesús. Entonces sigue diciendo, estas lecciones contienen ¿qué? ¿Qué? La gente necesita. La vida eterna se obtiene solo carne y bebiendo la sangre del Hijo de Jesús. Ok. De cierto os digo, declaró ¿quién? Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuándo nosotros creemos en Jesús? Pero tenemos que ir ¿dónde para creer? En la palabra, porque la fe viene de oír la palabra de Dios. Ahí tenemos que ir. Y ahora, note lo que dice. Para saber la razón que nosotros o nuestros antepasados sí estuvieron o tenían muchos testimonios acerca del poder de Dios que oraba y acompañaba sus ministerios, tenemos que buscar en la palabra de Dios para ver si hay una razón por qué ellos sí y nosotros no. ¿Cree que Dios también quiere hacer algo en nuestras vidas y acompañando nuestro ministerio hoy en día? ¿Tú crees que Dios quiere que predicamos y no haya conversiones? ¿Ah? Ponemos campañas, semanas de oraciones sin resultado. Todas las cosas de Dios tienen que tener resultado si Dios es tras de él, de la cosa. ¿No es verdad? Ok. Entonces, si no hay resultado, hay que preguntar por qué. Ok. Vamos a ver. Ok. Bueno. Dice, por tanto, id. Mira, ¿dónde quedamos aquí? Ok. Me voy a llegar ahí. Para iniciar y hacer la obra de predicación del Evangelio, tenemos que tener el poder de Dios. O sea, antes que Jesús lo mandó, Él ha dicho a sus discípulos primero, esperar en la promesa del Espíritu Santo. Y después, tú tienes que ir y a predicar. Vamos a ver. Yo creo que yo salté un parte aquí. Bueno, siempre eso, las tecnologías, cansa uno. Aquí estamos. ¿Qué prometió Cristo a los discípulos para llevar a cabo esta obra? Vamos en Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 8. Vamos a ver qué prometió Cristo a los discípulos para llevar a cabo esta obra. Recuerde que dice Elena G. de White que estas lecciones contienen instrucción que la gente necesita y tenemos que estudiar qué pasó o cuál fue las cosas que Jesús dio a sus discípulos justo antes de su ascensión. Vamos a ver. ¿Quién puede leer? Hechos 1, versículo 4 y versículo 8. Ok, léelo.
¿Ok? Versículo 8 también. Sí, es cool. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Amén. Gracias, hermano Gustavo. Entonces dice, ¿qué tenían que esperar ellos? La promesa de qué? Del Espíritu Santo. Y entonces cuando ellos reciben ese poder, cuando reciben, el momento que reciben, ¿qué tienen que hacer? Llevar el mensaje a los fines de la tierra. O sea, ¿cuál es la secuencia? Predicar primero, después recibir el Espíritu Santo. ¿O qué? Recibir primero, después predicar. Y ahí hay el problema, uno de nuestros problemas. Salimos y haciendo la obra sin el poder de ¿quién? Sin el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe que yo estaba leyendo en el libro Consejo para la Iglesia, y ese mismo capítulo, el capítulo que habla del Espíritu Santo, dice que hay personas que predican bien y también defienden la verdad, pero no tienen el Espíritu. ¿Has escuchado eso? Hay gente que predica bien, defiende la verdad, defiende las doctrinas, sabe coger las escrituras para decir, mira, aquí está el sábado, mira, aquí está el santuario. Saben de memoria, pero no tienen el Espíritu. Por eso Ellen White sigue diciendo en ese mismo capítulo, hay gente que va a hacer cosas grandes sin tener el conocimiento de todas las cosas. Simplemente porque está dirigido por el Espíritu Santo. Por eso no es el conocimiento que uno tiene, es la voluntad que uno tiene para hacer la voluntad de Dios. Es la cantidad que uno tiene, que su corazón está abierto para recibir de Dios, poniendo de sí mismo a un lado y poner a Dios en primer lugar. Eso es el poder de Dios. Ahí acompaña el poder de Dios a esa persona. No es lo que sabe mucho, no. Es lo que abre su corazón para poder dejar que el Espíritu los dirige. Por eso, Jesús ha dicho, secuencia, punto número 1, recibiréis la promesa del Espíritu Santo. Tú vas a recibir primera, espera. No sale corriendo haciendo la obra, no. Espera la promesa. Y cuando recibiréis el Espíritu Santo, entonces id a predicar. Y los señales va acompañando a cada uno de ustedes. Porque no es por ejército, ni con poder, sino por medio de ¿quién? El Espíritu, dice Jehová en Zacarías capítulo 4. Y aquí dice, ellos antes de empezar con el mandato tenían que esperar la lluvia temprana que Cristo les ha prometido, que es el bautismo o durante del Espíritu Santo, el derrame del Espíritu Santo. Ahora dice, ¿con qué tenía que ser bautizados los discípulos antes de ir y hacer discípulos? Dice ahí, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el Hechos capítulo 1:5. O sea, los discípulos tenían que ser bautizados ¿con qué? Y nosotros teníamos que ser bautizados ¿con qué? Para hacer la obra. Porque ellos sí y nosotros no. Estamos viendo las razones por qué ellos sí y nosotros no. Porque muchas veces mucho es bautizado por medio de agua, pero no por medio del Espíritu. Y no está tarde, en el poquito tiempo que llega, podemos ser bautizados por medio del Espíritu Santo. Mira lo que dice aquí. Comentario bíblico. Leamos y presentamos a otro el segundo capítulo del libro de los Hechos. Necesitamos una piedad más profunda y ¿qué? Sincera.
de humildad del gran maestro. Se me ha instruido, dice Ellen G. de White, que todo el libro de los hechos es nuestro libro de texto. Todos necesitamos humillar individualmente nuestros corazones y experimentar diariamente la conversión. O sea, no es algo cuando tú eres bautizado y listo ya. Porque cuando uno bautice, muchas veces en su primer amor, hace de todo. Quiere leer la Biblia de punta a punta. Todo el servicio está a tiempo. Quiere predicar. Mire, toda la persona que tú vayas, tú lo predicas, hace que tú lo cansas. Pero después, te va a dormir. Pero necesitamos una experiencia diaria. Una conversión de día a día. De mañana, de otra mañana, hoy, pasado mañana, martes, lunes, mira, todos los días, siempre. Y por eso Elena White dice, santificación es ¿qué? Vida larga. No es un punto, sino una línea. Mira lo que dice Hechos 1, 13 y 14. Y entrando, subiendo al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos esos perseveraban como unánimes en ¿qué? En oración y ruego, con las mujeres también que estaban ahí, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanas. Y ahora, ¿qué pasó? Esa cosa no quiere cambiar. Está pegado. Bueno, vamos a ver aquí, porque siempre, tú sabes, las cosas. Ok, vamos a ver dónde quedó aquí. ¿Dónde cambia? Bueno. Vamos a ver hasta cuándo, vamos a esperar cuando llega, cuando quiere obedecer. Tú ves, cuando el aparato no te obedece, no está útil. Y cuando nosotros no obedecemos a Dios, ¿podemos ser útil para Dios? No, somos como el aparato, que ahora yo quiero cambiarlo y no lo quiere. Ok, así siente Dios. Ok, nótese, ellos obedecieron a Jesús, ¿en qué cosa? Queda ¿dónde? Esperando ¿dónde? En Jerusalén. Ok, o sea, ellos esperaban ahí. O sea, 1, obedecieron a Dios. 2, quedaron juntos como una familia, unánimes. Ahí está el versículo. Estaban de un acuerdo porque habían desechado todas las diferencias. Punto D. Oraron por ¿cuántos días? 10 días sobre la promesa que hizo Jesús. ¿Lo ve? O sea, Jesús ha hecho una promesa y ellos estaban orando sobre esa promesa. Jesús nos prometió el Espíritu Santo. Si quedamos aquí, si estamos unánimes, vamos orando. Pedro oraba, María también, las mujeres, ellos oraban juntos. ¿Por qué cosa? Por la promesa del Espíritu Santo. Y ahora, la pregunta es, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Porque ellos eran ¿qué cosa? Consistente. La promesa está ahí, Jesús no nos va a mentir. Jesús no nos va a mentir. Entonces, vamos a seguir orando por la promesa, por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia no tiene ese poder? Porque no oramos por las promesas que Dios nos dio. Oramos un día, no sucede nada y dejamos de orar. Ya listo. Otro día, no esperamos en la promesa. Por eso, vamos a ver. Ay. Ok, la voy a prometer. Bueno, voy a correr hasta que llega. Okay. Siempre. Así Dios nos espera. Dios dice, pero ¿hasta cuándo? Y tenemos que pick up aquí, como hace el PowerPoint ahora. ¿Es verdad?
Ahora es útil porque ahora está trabajando. Yo lo puedo utilizar. Ok, espera que el cortina se abre. Ok, aquí podemos ver, ¿obedecieron a Jesús? Sí. ¿Quedaban juntos? Sí. ¿Estaban de un acuerdo? Sí. ¿Desecharon todas sus diferencias? Sí. ¿Y así hicieron oraciones perseverando en oración? Sí. Entonces, ¿qué pasó después? Dice aquí, ahora había llegado el tiempo. El Espíritu Santo había estado esperando, dice Ellen White, la crucificación, resurrección y ascensión ¿de quién? De Cristo. Durante 10 días los discípulos presentaron sus peticiones por el derramamiento del Espíritu Santo. Y Cristo en el cielo añadió su intercesión. Esta era la ocasión. Sí, esta era la ocasión de ascensión y comienzo de su ministerio. Y una oportunidad de regocijo en el cielo. Él había ascendido a lo alto, llevando cautivo la cautividad. Y ahora pedía el don del Espíritu Santo para poder derramar sobre ¿quién? Sobre sus discípulos. O sea, Jesús estaba contento porque los discípulos estaban orando y creyeron en la promesa. Y Jesús, de su lado, contestó la oración de acuerdo con la promesa que él hizo. Porque los discípulos no sabían. Solamente sabe lo que Dios le inspira, lo que Dios lo prometa. Ahora sabemos que hay una promesa para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Orar para esa promesa. La promesa está aquí. Solo falta nosotros de pedirlo día a día. Ok, vamos a ver. ¿Qué más dice? La promesa está segura, tan segura, porque aquel que prometió ese don es fiel y no puede mentir. Pero hay algo que tenemos que hacer. Simplemente hacer lo mismo que hicieran ellos. Ahora note, dice que el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieran llegado a la unidad perfecta. Ahora, ¿tú crees que el Espíritu Santo va a descender cuando hay desunión? Yo voy a decirte algo. El Espíritu Santo tiene que descender primero en tu vida, como individuo. No ve a la iglesia ahora, tu vida personal. Entonces, entre tú y Jesús, tú tienes que ser uno con Jesús. Tú debes ser casado con Jesús. Jesús debe ser tu fiel amigo. Tú debes contarle todo. Tú y Jesús tienen que tener un lazo perfecto de unidad. Empieza ahí, en tu cama, en tu cuarto, al lado de tu cama. Ahí empieza la unidad. Ahí empieza el derrame del Espíritu Santo. Y luego tú vas por la gente de tu casa, influenciándolo con el poder o por medio del poder del Espíritu Santo. Y luego tú vienes a la iglesia. Y después tú vas en el mundo. Porque así es, mis hermanos. Si en nuestra casa mismo no estamos sintiendo el poder, no vamos a sentirlo en la iglesia tampoco. Porque Dios espera que nosotros podemos ser uno con Él. Y después podemos ser uno con nuestros hermanos. Es primero Dios y después, primero como se dice, vertical y después va horizontal. Ok, vamos a seguir. Ok, sí. Las promesas de Dios son ¿qué? Verdaderas. Dios no puede mentir. ¿Y son qué? Alcanzables. Cree eso. Pero también son ¿qué? Condicionales. Si los discípulos tenían discordia, ¿ellos podían recibir el Espíritu Santo? Si no quedaran en Jerusalén, ¿podían recibir el Espíritu Santo? Y si no oraban, ¿podían recibir el Espíritu Santo? No. Aunque Dios hizo la promesa que va a recibirlo, ellos no lo podían recibir. Si no creían
y obedecieran y oraban por la promesa. O sea, Dios te dio. Dios dice, aquí está la cosa, pero hay que tomarlo. Tómalo de mi mano. ¿No es verdad? Ok, vamos a seguir porque el tiempo nos avance y tenemos que tocar el punto clave de todo ese tema. Hechos 2, 1 y 4. Mira lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino ¿qué cosa? Del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecen lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, cosas que ellos no pudieran hacer, ¿pudieran hacer ahora? Sí. ¿Por medio de cuál poder? El Espíritu Santo. O sea, no podían hablar en otras lenguas, pero con el poder del Espíritu Santo sí lo podía. ¿Tú ves, mis hermanos, cuánta necesidad hay hoy del Espíritu Santo? Muchos no hablan del Espíritu Santo, el poder tras del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es la tercera persona ¿de qué? De la deidad. Mañana vamos a estudiar un tema muy importante sobre la deidad. O sea, es importante de tener el Espíritu Santo. ¿Ah? Y Dios está dispuesto, dice hermana G. de White, a darnos una bendición como similar cuando la busquemos con fervor. El Señor no creó gracias. Dios cerró el depósito. No, está abierto. Después de derramar su Espíritu sobre los primeros discípulos, nosotros ¿qué? También podemos recibir de la plenitud de su bendición. ¿Tú ves? El cielo está lleno con los tesoros de la gracia divina, y los que se acercaron a Dios con fe pueden pedir todo lo que Él ha prometido. O sea, no hay una promesa en la Biblia que tú puedas pedir a Dios y que Él no va a dar. Todas las promesas son para nosotros, para sus hijos. Y tú y yo somos hijos de Dios. Podemos, ¿cómo dice? Clamar, pedir a Dios, yo quiero esa promesa. Lógicamente, de acuerdo con la voluntad de Dios, tú lo vas a recibir. ¿Por qué? Porque los depósitos del cielo son ¿qué? Cerrado, abierto. Y estos depósitos, y Dios está dispuesto a darnos una bendición similar. O sea, el poder que acompañaba a los discípulos en aquel tiempo, ese mismo poder puede acompañar tú y yo. Es lo mismo. Dios no ha cambiado. El cielo está lleno con los tesoros de la gracia divina, y los que se acercan a Dios, tú ves la cosa, condición, los que ¿qué? Acercan a Dios. Y si tú no acercas a Dios, ¿qué va a pasar? Tú no vas a recibir, porque Dios dice, mire, esa persona, Él dice que Él puede, Él mismo puede la cosa, entonces haga la cosa. Y ver cuán lejos tú puedes llegar. Tú no puedes llegar a ningún camino. Por eso, tenemos su poder, si no tenemos su poder, se debe a nuestro letargo espiritual, a nuestra indiferencia y nuestra indolencia. Y mira lo que dice Elena G. de White. Salgamos de este formalismo e inmovilidad. ¿Tú ves? Entonces, no es que Dios ha cambiado en el 2018. No es que Dios no tiene poder y no quiere hacer nada más por nosotros. Es por eso, porque nosotros no clamamos por las bendiciones de Dios. No pedimos el poder del Espíritu Santo para terminar esta obra. Por eso, mis hermanos, como predicamos ayer, tenemos que predicar lo que el pueblo necesita. Si predicamos cosas livianas, historias, cuentas, chistes, la gente no va a saber que hay un poder para ellos,
que el Espíritu Santo está listo para ser derramado. Por eso el mensaje tiene que ser dirigido, claro, aunque que corta, tiene que predicarlo. Por eso Ellen White dice que nosotros somos responsables. ¿Ah? Y muchos, si sabemos esta cosa y no actuamos, somos responsables. Mira lo que dice. Pues si vosotros, mira la promesa de Dios, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué dice? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a los que hace qué? A los que piden, a los que quieren, a los que sienten la necesidad del poder del Espíritu Santo. Se pide, ¿lo recibe? Entonces tenemos que pedir, mis hermanos. Estamos tarde. Hoy vamos a pedir eso con fe, porque Dios nos va a darlo. Él lo prometió, y aquel que prometió es que fiel. Ok, muy bien. Esa promesa se cumple con los apóstoles, igual puede cumplir con nosotros. Mira lo que dice ahora. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo fervor con todo el pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Ajá. ¿Quién estaba añadiendo? Dios. ¿Por qué? ¿Por cuál razón? Porque ellos estaban unánimes, partiendo el pan, a casa, orando, alabando a Dios. Y estaba lleno con el poder del Espíritu Santo, y Dios añadió a la iglesia los que había de ser salvo. Así, versículo 34. ¿Sí? No. Sí. 4:32. Aquí que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredadas o casas las vendía y traían el precio de lo vendido. ¿Tú ves la unidad ahí? La unidad no está en palabra, sino en qué cosa? En hechos. ¿Tú ves la cosa? El pueblo de Dios hoy, nosotros, yo también, somos mucho bien en palabras, pero malo en hechos, porque no queremos hacer la cosa. Hablamos sí, predicamos sí, estudiamos sí, pero ahí donde queda la palabra. Dios quiere hechos hoy. Por eso el libro se llama Hechos de los Apóstoles, el libro de texto para nosotros hoy. Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas. Aquí está la cosa. Y señales hechas por quienes. ¿Podía ellos hacerlo de sí mismos? ¿Con qué, cuál poder? El Espíritu Santo. ¿Podemos hacer eso también nosotros? Tú tienes que creer. Porque es la Biblia que dice. ¿El cuál fue el resultado? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y Señor añadía cada día a la iglesia los que había de ser salvados. O sea, el pueblo, los pueblos alrededor de ellos, ¿qué estaba haciendo? Ellos reconocían que ellos estaban llenos de poder. Hoy, ¿la gente reconoce la iglesia adventista como iglesia llena de poder? Si nosotros mismos no estamos reconociendo eso, está viendo eso, que conta para con el mundo. Mira lo que dice. Consejo para la iglesia. El Espíritu Santo ya, y dice en el título del capítulo, Espíritu Santo. Sigue diciendo. Y el testimonio que se da de ellos después que les fue dado el Espíritu es el mismo. Notemos la expresión. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Hasta después, era día a día. No asunto de hoy lleno de Espíritu Santo, mañana lleno del diablo, otro mañana lleno de Espíritu, 5 días con el diablo y después con el Espíritu Santo. No. Tenemos que ser ¿qué cosa?
gente. Mira lo que dice. En otras palabras, ella andaba en el espíritu, de cual no es cosa de un día, sino de ¿qué? Todos los días. Vamos a ver. Tenemos que llegar al recto final. Entonces fue cuando se derramó el Espíritu Santo y miles, ¿cuánto? Hoy estamos conforme con uno. Pero en el tiempo del apóstol, ¿cuántos bautizaron? Miles. ¿Y quién ha hecho eso? ¿Los apóstoles mismos? ¿Quién? El Espíritu Santo que obraba a través de ellos, a través de la gente humana. Por eso dice, es poder divino. ¿Con qué? Con el poder humano hace qué? Cosa grande. Ok. Mira lo que dice. Así, y mira con grande es esa parte. Míralo bien. Vamos a leerlo de paso. Entonces fue cuando se derramó el Espíritu Santo y miles se convirtieron en un día. Mira lo que sigue diciendo. Lee esto para mí con voz alta. ¿Creemos eso? ¿Que puede suceder esto ahora? Desechen los cristianos. Ajá. Ok. Sí. Ajá. Sí. Ajá. Ok. ¿Cuál es la promesa hecha a los que viven en estos postreros días? Ajá. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Ujú. Yo también os anuncio que os restauraré el nombre. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. Amén. Mira qué linda promesa tenemos, ¿no es verdad? Que Dios quiere hacer ¿qué? Derramar su Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes que está aquí. Y también sobre mí. Entonces, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Porque no ponemos en condición para recibirlo. Es toda la cosa. La promesa está ahí. Y tenemos que agarrarlo. Dame un paciente, dame 2 minutos para terminar. Después de esto vi un otro ángel, dice Juan, descender del cielo con ¿qué? Gran poder. ¿Y qué hace? ¿Qué representa ese ángel? ¿Un ángel de ángel? ¿O quién? Un mensajero. ¿Y quién debe ser ese mensajero? Nosotros. O sea, nosotros tenemos que hacer ¿qué? Iluminar la tierra con su gloria. Por eso, mis hermanos, el ángel debe representar a nosotros. ¿Ah? Entonces Dios dice que el tiempo está ya. ¿Ah? Vamos a saltar eso. Yo voy a mandar ese tema por WhatsApp para que ustedes puedan estudiar. Y aquí podemos ver en Hechos 19, nótalo en la casa, versículo 1 a 6. Ellos habían bautizado. Pero Pablo le preguntó, pero bueno, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? Ellos se preguntaron, ¿qué es el Espíritu Santo? Y dice, ¿tú no sabes qué es el Espíritu Santo? Y entonces ellos fueron bautizados de nuevo. Porque no tenía el Espíritu Santo. Y sin el poder del Espíritu Santo, ellos pueden hacer la obra. Por eso ellos bautizaron de nuevo. ¿Tú ves cuán importante el Espíritu Santo es? La tercera persona de la deidad. Y tú sabes, mañana vamos a tener un tópico muy importante. Porque el diablo quiere quitar de nuestra mente que el Espíritu Santo existe. Él quiere robar las bendiciones de nosotros, diciendo que el Espíritu Santo es simplemente el Espíritu de Cristo, nada más. ¿Ah? Que el Espíritu Santo no existe. Hay solamente 2 personas en la deidad. Él roba de nosotros este poder, porque Él sabe si nosotros pedimos
clamamos todos los días con fervor, de verdad, porque creemos, vamos a recibirlo. Y si recibimos el Espíritu Santo, vamos a terminar la obra. Y si recibimos el Espíritu Santo, podemos llegar donde una persona que está enfermo, si es la voluntad de Dios, y esa persona se va a sanar. Y podemos sacar demonios. Pero hoy, sin el poder, cuando escuchamos que hay demonio, decimos, no vamos a ir. Porque si vamos a ir, ese demonio va a decir todos nuestros fallos. Tenemos miedos ante los demonios. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, entonces vamos a decir, bueno, ¿dónde está el demonio? Vamos en el nombre de Jesús, no con nuestro poder, no con nuestra fuerza, sino con el poder de Dios. O sea, los discípulos sacaban demonios, curaban personas, estaba lleno de poder. Pero ¿por qué ellos sí y nosotros no? Por eso el diablo quiere robar a la tercera persona de la deidad de nuestra mente. Él va a quitarlo, diciendo que solamente hay 2 personas y no 3. Por eso mañana, si está malo, venga a la iglesia, lastrao, cocochao, con un ojo, venga a la iglesia. Y mira lo que dice Jesús. De cierto, que te digo, que el que no nace de agua y de qué, no puede entrar ¿dónde? Es imposible. Si el reino es algo, si Dios es espiritual, tú debes ser espiritual para comprenderlo. ¿No es verdad? No es carne y no es sangre. Yo voy a saltar eso. Yo quiero decir eso sí, para terminar. Tú sabes que el diablo es el maestro en engaño. Tú sabes eso, ¿no? Ahora yo voy a decir uno de los engaños satánicos. Todos nosotros tenemos teléfonos, ¿no es verdad? Inteligente, todo, ¿no? Yo creo que todo. Si todos nosotros tenemos. ¿Y tú sabes lo que dice el diablo? Evangeliza por medio de las redes sociales solamente. Nada más. Manda un texto, manda la matutina, manda un versículo y listo. El mensaje va a llegar. Pero eso no es lo que Dios... Mira, es bien hacerlo. No deja de hacerlo. Pero el enemigo te ponga sentir cómodo en eso. Y el trabajo mismo no lo hacemos. Porque es que cuando el ser humano encuentra a un otro ser humano, y cuando uno está lleno y cuenta testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, por medio del Espíritu Santo, ese poder toca a esa persona. Y esa persona va a sentir que en verdad Dios existe. Pero el texto solamente mandado por las redes sociales puede ser muerto. Porque no hay una persona. Y por eso los testigos de Jehová usan el versículo, ¿no es verdad? ¿Cómo dice el versículo en Hechos? Hermana Milka sabe. ¿Quién lo predique? ¿Cómo dice? Se me fue de mente. Ok, tú sabes ese versículo. Milka, ayúdame. Sí. ¿Cómo puedes comprender el mensaje si no hay quien que predica? Anótelo para leerlo en la casa. Romanos 17. Entonces, mis hermanos, el diablo quiere que sigamos haciendo solamente evangelismo por medio de teléfono. Y no necesitamos el Espíritu Santo. ¿No es verdad? Vamos, mis hermanos. Vamos a cerrar. Eso tú vas a leerlo en la casa. Yo voy a mandarlo. Por eso el Señor escucha a mi voz. Vamos a orar hoy para qué cosa? Para el Espíritu Santo. Porque lo necesitamos, mis hermanos. Esa obra no puede terminar sin el poder del Espíritu Santo primeramente en mi vida. Vamos a pedirlo hoy. Pregunta. ¿Tú sientes la necesidad del Espíritu Santo? Yo lo siento. Y yo siento que yo necesito mucho de ese poder.
doble, triple, cuarta porción del Espíritu Santo. Hoy en esta noche vamos a decir al diablo contigo. Porque hoy vamos a orar por el poder que Dios nos ha dejado. Hoy nos vamos a obedecer a quedar en la iglesia. No lo vaya a abandonar la iglesia. Y aquí, en la iglesia de Dios, vamos a pedir el poder, el don del Espíritu Santo. Vamos de rodillas. Y hermana María Elisa, que está en el turno hoy, va a orar por ese poder que está disponible para cada uno de nosotros. Todos están de rodillas, lo que puedan, lo que no sé. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, Amén. gracias por darnos esta noche tan hermosa, Padre, porque me has tocado el corazón. Amén. El Espíritu Santo, Señor, sea derramado en este lugar, Señor. Amén. Envíalo, Padre, en el nombre de tu nombre, Señor. Danos esa promesa tan grande que tú le diste a los discípulos, Amén. para que nosotros también seamos bañados con esa santa sangre preciosa que tú nos diste. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias, Padre, por todo. Te doy en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, María Elisa, por la oración. Vamos a cantar el himno 378 para clausurar. Todos de pie.